Muchas bendiciones, un abrazo en el nombre del Señor Cristo Jesús. Feliz, contento de volver a encontrarme contigo una vez más para continuar con esta jornada y esta serie especial en la cual juntos estamos estudiando el libro de Apocalipsis y también estudiando nuestro libro Conexión 360. La verdad que alabamos y glorificamos el nombre del Señor por esta linda oportunidad que tenemos de retransmitir y compartir contigo lo que para nosotros ha sido de gran bendición a lo largo de estos primeros 40 días del año. Estamos muy felices y contentos de poder llegar a ustedes. Quisiera comenzar pidiendo por favor que lleven en sus oraciones al país de México. El clima social en México está muy intenso tras la muerte de uno de los cabecillas de la mayor banda criminal, de acuerdo a los reportes y lo que dicen las autoridades. Y pues se está viviendo allí momentos muy intensos, muy críticos, así es que lleven en sus oraciones al país de México. Familia, también pedimos que lleven en sus oraciones a la familia Sánchez. Justamente hoy se celebraron los servicios fúnebres en la iglesia de Dykeman. Así es que llevemos sus oraciones a la familia Sánchez, el pastor Sánchez, un siervo de Dios, amigo, una persona muy especial a quien aprecié, valoré de una forma inmensa. Ya no está con nosotros, pero nos refugiamos en la esperanza de volverla a ver cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Así es que, por favor, lleven en sus oraciones a la familia Sánchez ante la pérdida de este gran ser humano. Permítanme pedirles solamente un favor más. En este momento tome su celular, entre a la opción donde dice share o compartir. Comparta este link y conviértase en un canal de bendición para otros. Si no está suscrito, suscríbase, porque hoy Dios va a hablar de una forma maravillosa en nuestras vidas y seguirá hablando a lo largo de estas presentaciones especiales. Y si usted está suscrito, pues tan pronto salgamos en vivo, usted recibirá las notificaciones. Familia, permítame orar una vez más y entonces entrar al estudio de esta noche. Padre Celestial, muchas gracias por tu amor, tus bendiciones, la vida, sostenernos, Dios, después de 2 días de intensa nevada, 41 pulgadas de nieve en algunos lugares, 24 pulgadas, 17 donde fuimos más afortunados. Gracias porque a pesar de todo, Señor, nos permite estar a todos con bien y comenzar a levantarnos y continuar con nuestras actividades cotidianas. En esta hora quiero pedirte 2 favores muy especiales. En primer lugar, interviene en la situación que se está viviendo en México. Por favor, Dios, cuida de cada persona allí en México. Y en segundo lugar, pedimos fortaleza emocional y espiritual para la familia Sánchez ante el deceso de nuestro amado, querido compañero, colega, el pastor Daniel Sánchez, quien descansa en el Señor Cristo Jesús hasta el escuchar el sonar de las trompetas. A nosotros, en esta noche, Dios, una vez más, ábranos a renovar tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, disfrutemos de la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Esto es Conexión 360 y hoy hablaremos acerca del ayuno. Sabes, querido amigo, querida amiga, el ayuno es más que abstenerse de comida. Es separar un tiempo y un espacio para conectar nuestra vida con Dios. Desde los primeros tiempos bíblicos, el pueblo de Dios usó el ayuno como una herramienta para buscar dirección, fortaleza espiritual y para interceder por otros. Y tú puedes utilizar el ayuno para eso. Como el pueblo de Dios lo hizo en el pasado, tú puedes hacerlo ahora en el presente como un arma, como una herramienta. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas,
sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Mateo 6, 17 y 18. El ayuno es un acto íntimo, no una exhibición de espiritualidad y decirle a todo el mundo, hoy estoy ayunando, yo ayuno tantas veces a la semana, tantas veces al mes. No, su propósito no es impresionar a los demás, sino sensibilizar tu corazón ante la voz divina. Cuando el cuerpo calla, el espíritu escucha. En la Biblia, Moisés ayunó antes de recibir la ley. Daniel ayunó buscando comprensión. Y Jesús ayunó, nuestro mayor ejemplo, antes de iniciar su ministerio. En cada paso, el ayuno fue un medio para alinear la voluntad humana con la voluntad divina. El ayuno no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Voy a repetir eso porque está poderoso. El ayuno no cambia a Dios, pero nos cambia a nosotros. Nos ayuda a vencer el ego, a disciplinar esos deseos y a enfocar nuestra mente en lo eterno, que no perecerá. Elena G. de White escribió: el verdadero ayuno no consiste meramente en abstenerse de alimento. Es el renunciamiento de todo aquello que separa nuestra vida de Dios. Ministerio de Curación, página 256. Sabes, tenemos que conectarnos. El ayuno no busca torcer la voluntad de Dios, sino descubrirla y aceptarla con humildad. Por eso necesitamos explorar varias cosas. En primer lugar, ¿qué significado tiene el ayuno en tu vida espiritual? Mucho del ayuno del pasado se está perdiendo en este tiempo. ¿Qué tipo de ayuno podrías practicar sin caer en ritualismos? ¿Y cómo puede el ayuno ayudarte a vencer las distracciones y enfocarte en el tiempo final en Dios? Por eso quiero que ahora mismo tomes una decisión y actúes. Dedica un día a la semana para ayunar, no solo de alimentos, sino también de distracciones. Sustituye el tiempo de comer o entretenerte por oración, lectura bíblica, hacer una lista de peticiones espirituales para ayudar a tu familia, ayudar a los demás. Evalúa los resultados y entonces pregúntate, ¿qué cambios estoy experimentando en esa comunión con Dios? Toma esa arma, toma esa herramienta del ayuno y comienza a practicarlo y vas a ver mejorías extraordinarias y un gran poder en tu vida. Ahora, Al Pastor estudio de Mario la Rondón. palabra de Dios, vamos a la palabra y al libro más fascinante, al Apocalipsis, con el siervo de Dios, que es el pastor Mario Rondón. Bienvenido, mi hermano. Amén, amén. Gracias, pastor. Saludos para todos y gracias por nuevamente estar allí temprano, todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que también se conectan temprano de mañana buscando ese poder para vencer y para crecer en la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos en el día número 15 por la gracia del Señor y es una gran oportunidad para agradecer a Dios por permitirnos pues participar de esta gran bendición, donde estamos estudiando en esta jornada especial, en estos 40 días, estamos estudiando, aparte del libro Conexiones,
donde estamos adquiriendo algunos hábitos indispensables para el crecimiento de la gracia, para fortalecer la vida espiritual, para mantener una atmósfera sagrada en el hogar y donde quiera que vamos. Además de eso, también estamos estudiando el quinto evangelio. El quinto evangelio, que es la revelación del evangelio de Jesucristo, el evangelio en imágenes, que es el libro del Apocalipsis. Así que eso le agrega un valor extraordinario a nuestro tiempo que dedicamos para estudiar la palabra de Dios por la triple bendición que decíamos al inicio que se presenta para quien estudia Apocalipsis. Y quiero resaltar que durante los dos últimos caballos, los dos últimos jinetes, el negro y el amarillo, es precisamente donde aparecen los dos grandes errores capitales, como lo enseña hoy gran parte de la cristiandad. Y es el primer error que aparece allí, es lo que tiene que ver con el falso día de reposo, el cambio del día de reposo, cuando se instaura la primera ley dominical en tiempo del caballo negro. Y en tiempo del caballo amarillo se introducen los errores sobre el estado de los muertos, o sea, lo que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Así que eso es bueno destacarlo, que aparece justamente en estos dos últimos caballos, donde ocurren estos cambios que habrían de marcar a toda la cristiandad, porque son dos errores capitales, pero son el común denominador, son los puntos comunes que hay entre las diferentes corrientes, entre las diferentes denominaciones en la cristiandad, pero que le conectan también con las religiones mundiales. Aún con las religiones mundiales fuera de la cristiandad, esos son puntos comunes. Y esos errores llevaron a una comprensión equivocada del carácter de Dios, especialmente lo que tenía que ver con la inmortalidad del alma, donde se introdujeron temas como el infierno eterno, el purgatorio, el limbo, en fin, esos errores desdibujaron el carácter de Dios delante de la gente, lo llevaron a una comprensión equivocada de lo que es la imagen de Dios, de lo que es su carácter, y produjeron el ateísmo durante esa época y sobre todo se acentuó en la parte final. Otro detalle interesante que podemos ver en los cuatro jinetes, porque ya lo hemos completado y ahora vamos a pasar al quinto sello, por eso estamos haciendo ese comentario final de los cuatro jinetes. Otro detalle interesante que podemos ver en los cuatro jinetes es que de los cuatro, solo uno es bueno, tres son malos. Igual que en la parábola del sembrador, que de los cuatro terrenos en que se siembra la palabra, solo uno es bueno, tres son malos. Noten la conexión de pasos que hay entre esos terrenos y los jinetes o los caballos. Parte, dice la palabra, fue sembrada o cayó entre pedregales, en un terreno de pedregales. Y ese grupo, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este terreno que produce la aflicción y la persecución nos recuerda el caballo rojo. Pero también nos dice la parábola que parte fue sembrada entre espinos, donde el engaño de la riqueza, de la comodidad, del confort, ahogó la palabra y se hizo infructuosa. Eso nos recuerda el periodo del caballo negro, donde ese compromiso, esa facilidad y esa riqueza, estar unida ahora al Estado, produjo que la palabra también se hiciera infructuosa. También otra parte fue sembrado junto al camino. Parte de la palabra, de la semilla cayó junto al camino, dice, y entonces esto representa a aquellos que no comprenden, dice, y no la entiende la palabra, y por eso viene luego el maligno a arrebatarla. Esto representa el caballo donde también pues no se comprendía el carácter de Dios debido a que se desdibujó por las doctrinas erráticas, representa el caballo amarillo. Y el último terreno es de la semilla o la palabra que es sembrada en buena tierra, que da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto representa el caballo blanco que salió venciendo y para vencer, y donde los frutos así se multiplicaron en la iglesia primitiva. Ahora, déjenme decirles que el enemigo le teme a la palabra de Dios independientemente del terreno donde caiga.
independientemente. Por eso dice Mateo capítulo 13, versículo 4, que mientras el sembrador sembraba, la parte de la semilla que cayó junto al camino, y el enemigo sabe que junto al camino, pues allí no va a dar fruto, pero aún así dice que vienen las aves y la comen, esa que se siembra junto al camino. En el versículo 18 de Mateo 13 dice que esas aves representan al maligno, que viene y arrebata la palabra. Así que aún la que cae junto al camino, que no es un terreno favorable para crecer, el enemigo viene y se la lleva esa palabra que cayó allí, porque él sabe que aunque el terreno no sea propicio, la palabra de Dios tiene poder. Y por eso, aún de allí, el enemigo hace el trabajo para retirarla. Así que la razón por la que el enemigo le teme a la palabra de Dios, no importa en qué terreno caiga, es que él sabe que la palabra de Dios tiene poder. De hecho, la mayoría de nosotros no nacimos en un buen terreno, no nacimos en un caballo blanco, algunos nacimos en el caballo negro, en confusión, en oscuridad, en medio de la iglesia medieval que persiste hasta el día de hoy, ya con nuevo formato, pero sigue en su esencia siendo la misma. Algunos nacimos allí, otros nacieron en el caballo amarillo, de esa palidez, de esa confusión, de ese no entender, y algunos nacieron en el caballo rojo. Todavía hay lugares donde, aunque a nivel global no hay persecución, pero hay personas que están en ambientes donde realmente han crecido en medio de persecuciones a la palabra. Pero hoy estamos aquí en la verdad pura, en el buen terreno, porque alguien en el caballo blanco, con el espíritu del caballo blanco, nos presentó la verdad que nos libertó del caballo en que habíamos estado cabalgando, que posiblemente era en el caballo negro, en el amarillo, en el rojo, en fin. Cuando lleguemos de paso a las 7 trompetas, vamos a ver desfilar, y esto es un spoiler, nada más que les doy, vamos a ver desfilar todos los ismos que tienen su origen justamente en una incomprensión de la verdad. Todos los ismos, allí vamos a ver el judaísmo, el impacto que tiene en las 7 trompetas, el paganismo, el islamismo, el catolicismo, el humanismo, el ateísmo y el evolucionismo. Y el común denominador de todos ellos, vamos a ver que sus enseñanzas se basan en el mérito de la criatura, en el mérito humano. Y la única forma de salir de esos errores es la gracia que se nos presenta en el Evangelio de Cristo. La gracia que es un favor inmerecido, sabemos. Y es que si nos movemos de la gracia, desacreditamos por completo el Evangelio. Todo lo que Cristo hizo cae en descrédito si creemos que es por nuestras obras, que es por lo que hacemos, que es por nuestros méritos, que somos nosotros los que vamos a lograr. Pero cuando comprendemos su gracia, llegamos a decir como el apóstol Pablo que Dios a través de su Espíritu es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que vayamos de inmediato al quinto sello, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 9, donde dice la palabra, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, los que también habrían de ser muertos como ellos. Y es interesante siempre poder leer entre líneas aquellas cosas que se encuentran registradas en en la palabra de Dios de manera implícita. Noten que aquí hay de manera implícita o entre líneas dos etapas que describen a los mártires. Una que ya pasó y por la que se exige justicia, y otra que aún está en el futuro, donde se le dice que se va a completar el número de sus consiervos en el futuro, donde también otros van a morir por causa de la palabra de Dios. O lo que es igual, aquí aparecen de manera implícita dos etapas de persecución para el pueblo de Dios, la de la Edad Media y otra que aún está en algún momento del tiempo del fin, que la vamos a ubicar de manera precisa dentro de los estudios que aún nos faltan aquí en el libro del Apocalipsis. Este tiempo del quinto sello y este clamor
de las almas debajo del altar, contiene un mensaje sumamente interesante. La sangre de los mártires que el papado derramó durante el período del cuarto sello, estamos en el quinto, pero para entender lo que ellos están reclamando hay que entender lo que ocurrió en el cuarto nuevamente. Esa sangre que derramó el papado de los mártires durante el cuarto sello, durante la plena Edad Media, clamó para que Dios hiciera justicia. Y Dios le da a cada uno de los mártires, de manera simbólica, todo esto allí, un manto blanco y le dijo que reposaran un poco de tiempo hasta que se complete el resto de los mártires que han de morir en el futuro. En el libro Conflicto de los Siglos, página 616, comentando este sello, dice lo siguiente: en sus mantos blancos, es interesante, en sus mantos blancos tendrán esos mártires cuando estemos en el mundo venidero, cuando estemos frente al trono del Cordero. En sus mantos blancos los mártires tendrán un distintivo entre toda la hueste de redimido. Recuerde que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero el premio, una vez estemos allí, será proporcional a nuestras obras. Cristo dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La justificación por la fe indica claramente allí este aspecto, porque aunque murieron por causa de la verdad, aunque rindieron sus vidas en el altar del sacrificio por la verdad, no se le dice que como ellos murieron por la verdad, tienen garantizado el cielo. No, se le dan vestiduras blancas, lo que significa que Dios le está diciendo de manera simbólica a estos mártires: mire, ustedes murieron por causa de la verdad, pero no es por eso que van para el cielo. El derecho al cielo es por la justicia de Cristo. Él fue que pagó el precio. Así que nuestro pasaporte para el reino de los cielos lo ganó Cristo, lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, una vez estemos allí, los premios, las coronas, de paso en el cielo no habrá santos sin corona, ni coronas sin estrellas. Y habrán algunas que tendrán escasas estrellas, que representan a las almas que ayudamos a traer a Cristo. Pero otras coronas estarán cuajadas de estrellas. Los premios no serán iguales en ninguno de los órdenes. Los premios serán proporcionales a las obras. Y estos mártires no son la excepción. Dice que en sus mantos blancos, el conflicto de los siglos, página 616, tendrán un distintivo entre toda la hueste de redimidos, que será un ribete rojo en el borde de sus vestiduras. Interesante. Así que Dios no pasa por alto ese sacrificio, aunque no es por eso que están en el cielo. Ya están allí, pero una vez están allí, entre los premios que recibirán, proporcional a sus obras, está esa distinción especial. Ahora, alguien se debe estar preguntando a estas horas, pero ¿qué significan esas almas que están clamando debajo del altar? Pudiera dar la idea a quienes tienen el concepto de la inmortalidad del alma de que los muertos sí están conscientes en algún lugar, en alguna forma. ¿Qué significan estas almas que están debajo del altar? Y cuando dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, lo entendemos plenamente. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Y esa palabra testimonio en griego es marturía, de donde viene mártir. El primer mártir de toda la humanidad, de la historia sagrada, fue Abel. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio otra vez, y es la misma palabra en griego, marturía, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y atención, y muerto aún habla por ella. O sea, note cómo está describiendo en forma figurada, en forma simbólica, que aunque Abel está muerto, todavía lo que hizo sigue dando testimonio, sigue hablando. Es interesante la forma como se indica el testimonio que queda permanente. Por eso también dice en Apocalipsis 14:13: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. En Génesis 4:10 recordamos la experiencia de Abel cuando muere, donde Caín pues provoca esta muerte, lo asesina. Y aquí encontramos parte de la respuesta también. Génesis 4:10, y esta todavía es mucho más contundente. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Le dice el Señor a Caín. La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Note cómo se presenta la sangre clamando. No es que de manera literal la sangre está hablando, la sangre se ha personificado. No, 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 no. Estaba indicando que esa sangre derramada estaba exigiendo que se hiciera justicia. Ese derramamiento de sangre exigía justicia, que se hiciera justicia es lo que está indicando ahí. ¿Por qué dice debajo del altar? Porque cuando se hacían los sacrificios, en el pie del altar, debajo del altar era que caía la sangre primero y luego la ceniza del sacrificio. Y en Hebreos 12:24 dice, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Interesante. Aquí no solo está hablando acerca de la sangre de Cristo que también habla, sino que dice que habla mejor que la de Abel. Y esta conexión es interesante entre sangre y alma, está representando la vida de la persona que ha sido derramada, porque en Levítico 17:11, el Señor dice, porque la vida, y la palabra que allí se traduce como vida en hebreo es nefesh, y esta es la palabra que se utiliza para alma. O sea que está diciendo allí, porque el alma de la carne o de la persona en la sangre está. Así que por eso se presenta allí de manera simbólica las almas bajo el altar, el lugar donde caía la sangre cuando se hacía el sacrificio, bajo el altar, donde caía la ceniza cuando se hacía el holocausto. En fin, a esto se está refiriendo claramente. La Biblia de esta manera es su propio intérprete. Es también notable ver cómo los mártires, esos mártires que se facturó el papado durante el cuarto sello, claman ahora en el quinto sello por justicia. En el libro Conflicto de los Siglos, página 56, comentando lo que ocurre y la razón de este clamor, dice allí el Conflicto de los Siglos, página 56, en el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acompañaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba nota de sus malvados decretos y escribía la historia de los hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres en el día del gran juicio final. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. Y ese clamor de venganza es justamente el que ocurre ahora en el quinto sello, de acuerdo a lo que relata aquí también el conflicto de los siglos en la página 56. Y es interesante cómo este clamor va a dar paso justamente a que se inicie en el sexto sello el juicio investigador. El juicio que finalmente será dado en favor de los santos del Altísimo. El juicio en el que al cuerno pequeño en la etapa final le quitarán su dominio y será entregado para ser destruido. Porque Dios está en control y Dios aún dirige a su pueblo. Y en medio de la densa oscuridad el Señor mantiene con misericordia un poder restrictivo mediante el cual Él todavía mantiene ese cerco protector en derredor de los suyos y se ha comprometido a vindicarle en ese juicio que ya está en curso y en el cual nos encontramos y del que hablaremos mañana en más detalle cuando entremos al sexto sello, que es uno de los más dramáticos de la historia. Que Dios pueda bendecirle y pueda afirmarle y confirmarle en esta sagrada verdad. Muchas gracias, Pastor Rondón, por la intervención poderosa de la palabra del Señor. La pregunta primera que tengo, hablando de ese clamor que usted menciona en el libro de Apocalipsis, ¿cómo está el clamor de la iglesia para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo usted ve si estamos en un clamor de una magnitud tal que movamos ese acontecimiento, si la iglesia está durmiendo concerniente a ese clamor que debemos tener frente a tantas cosas que están aconteciendo? Y algunos lo vemos que están en su dinero, en sus tierras, en esto, en aquello, pero no vemos ese clamor real para
que el Señor venga pronto. Háblenos de ese clamor para este tiempo. Sí, así es. Gracias, Pastor Reyes. Al igual que cuando en Jerusalén, pues había una inmensa apostasía, habían situaciones terribles en los días del profeta Ezequiel, allí en el capítulo 8, que es el capítulo de las abominaciones. Hoy en día, cuando vemos el mundo en el que nos encontramos, el mundo en el que vivimos, también hay suficientes cosas para que estemos clamando. Y aunque Dios tiene portantorchas que están clamando, y por eso actividades como esta, de estos 40 días iniciando el año, pero en sentido general vemos así esa condición de estupor, muchos que están con su mente en otras cosas, menos en la preparación para este tiempo, menos en el dedicar tiempo a compartir las verdades con otros. Hoy en día el Señor espera que también estemos clamando día y noche. Por eso cuando el Señor describe en el capítulo 9 luego de la apostasía, el capítulo 8 que aparece allí descrita en Ezequiel, en el capítulo 9 cuando el Señor da la orden de que entren los verdugos a ejecutar juicio y a matar a los impíos, dice el Señor, pero no se le acerquen a los hombres que han estado gimiendo y clamando acerca de esas abominaciones, aquellos que tienen el sello de Dios, ni se le acerquen, pero a los demás destruyanlo a todo. De la misma forma, aquellos que han de recibir el sello de Dios son esos que están clamando y gimiendo constantemente, no se adaptan a las cosas de este mundo, no se acostumbran, no se acomodan aquí, porque entienden que no puede este mundo ser nuestro hogar, que en gloria tenemos una mansión más allá del sol. Así que a propósito de esa gran pregunta, utilicemos estos 40 días como ese escenario, pero también como esa catapulta para continuar clamando, gimiendo y pidiendo al Señor que intervenga para ponerle punto final al dolor, al sufrimiento y sobre todo a tantas cosas perversas que ocurren en nuestro mundo. Gracias, gracias, Pastor. Pastor En la Lázaro creo que tiene exposición, una pregunta, Fernando. perdón. El pastor Lázaro creo que tiene una pregunta. Bueno, ya yo me lo fui adelante. Lázaro va a Ah, tener pues que esperar después adelante, de mí. dale. Adelante. Pastor, en la exposición usted señalaba, obviamente, que el tema de nuestra salvación no necesariamente estaría en juego. Sin embargo, ah, la repartición de galardones estará condicionada a nuestra labor en esta tierra. E indicaría esto, pastor, de algún modo, que aun cuando seamos salvos, nuestra capacidad de disfrute de la eternidad será mayor para unos o menor para otros de acuerdo al trabajo que realizaron en esta tierra. Por ejemplo, Ellen G. White sugiere algo parecido, ¿no? Que la obra que no terminamos acá, vamos a tener que terminarla en el cielo y quienes ya avanzaron su trabajo acá, pues podrán disfrutar más en el cielo. ¿Haría sentido esto? Sí, claro que sí, pastor. Todo comienza cuando se describe que habrá una pérdida eterna. Eso está en el libro Reavivamientos Modernos, páginas 58 y cincuenta y Ujú. nueve del Espíritu de Profecía. Dice, habrá una pérdida eterna por todo el bien que pudimos hacer, pero no hicimos, Así por es. todo el conocimiento que pudimos adquirir, pero no lo hicimos. Y de ahí lo importante, yo sé que hay muchas personas que a medida que desde que comienza la programación, se comienza a dar las pautas allí con el libro de Conexión 360, las pautas de lo que debe ser un hábito y un estilo de vida, de una vida devocional, de crecimiento en la gracia. Cuando pasamos a la parte ya del estudio del Apocalipsis, también se mantienen tomando notas, porque muchas cosas se fijan en ese aspecto psicomotor, no solo con escuchar, sino con el escribir también, porque cada oportunidad que tenemos de crecer, de aprender, eso no vuelve a repetirse. El tiempo que se va no vuelve. Y entonces nos dice la inspiración que habrá una pérdida eterna, aun cuando no perdamos nuestra alma. O sea, aun cuando lleguemos al reino de los cielos, podemos experimentar una pérdida eterna por todo el bien que pudimos hacer y no hicimos. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿y a qué se puede deber esa pérdida eterna? Si al final vamos a estar allá. Y entonces, donde ella expresa en el libro Exaltemos a Jesús, página 124, que habrá una pérdida eterna en el sentido
de que la capacidad de disfrutar para algunos será menor en el reino de los cielos. Aún aquí hay personas que cuando tenemos programaciones como esta se gozan, lo disfrutan, aprenden, mientras que hay otras personas que posiblemente ni se dan cuenta que esto está pasando, ni se dan cuenta de que esta programación está precisamente diseñada para ayudarnos en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento en la gracia, con el fortalecimiento espiritual. Entonces, así como aquí hay personas que le pasan de largo las oportunidades, así como aquí hay personas que van al culto y posiblemente ni entienden ni se gozan allí, mientras que hay otros que desde que llegan se gozan en todo lo que está ocurriendo. Así habrán algunos que tendrán una capacidad menor de disfrutar aún allá. Y claro, van a ir creciendo en la gracia, pero nunca alcanzarán aquellos que sí completaron la obra que el Señor le asignó en esta vida. Aparte de la obra de Dios en sentido general, hay una obra que Dios te asignó a ti de manera específica. Y esa es la que comenta la mensajera del Señor, que Elías no completó en su vida cuando salió huyendo, en el caso de Israel, no la completó. No la completó y entonces ahí habla de qué pérdida en ese sentido. Sin embargo, Dios, aunque no cambia sus leyes, hay una ley de siembra y cosecha, pero Él, las situaciones que a veces cosechamos producto de nuestros errores, Dios la transforma. No cambia sus leyes, pero sí transforma. Y por eso Él puede convertir una maldición en bendición. Si hasta aquí entiendes, hermano y hermana, que no has aprovechado algunas oportunidades, que no has hecho todo tu potencial, todavía estás a tiempo. Puedes redimir el tiempo. ¿Sabes lo que significa eso? Rescatarlo. Así que no todo está perdido y por delante hay oportunidades que tú puedes redimirla, pero si has perdido mucho tiempo, ahora tienes que ya pisar el acelerador en el aspecto espiritual para completar la obra que Dios te ha asignado. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Aprovecho para hacer la promoción. El sexto sello es uno de los temas centrales, de los más importantes. No se lo Así es. pierdan mañana, inviten a otros, porque Amén. ahí sí hay elementos trascendentes en el sexto sello. Bien, mi Bueno. pastor, ¿qué cosa práctica? ¿Qué se espera que hagamos nosotros frente a todo esto como pueblo de Dios? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, justamente como estamos en el periodo intermedio entre los mártires que ya están en el pasado, cuyas almas simbólicamente están clamando por justicia, y entre aquellos que se dicen el quinto sello, que todavía han de morir por causa de la palabra y del testimonio de Jesús, estamos en una época intermedia, estamos por así decirlo en el ojo del huracán, donde los vientos de persecución del pasado, los del futuro, están a ambos lados. Nosotros estamos justo en el centro, en el ojo del huracán antes de que se desaten los vientos ya en la segunda y última vuelta de ese ciclón, de ese huracán espiritual, de esos cuatro vientos que van a ser liberados, tenemos que aprovechar cada instante, cada oportunidad para crecer en la gracia nosotros, para fortalecer la fe, para hacer frente a esos desafíos que vendrán, en los cuales el Señor promete que estará también con nosotros, pero también para dar a conocer estas verdades a otras personas. Gente que todavía están en oscuridad, que están viviendo, aunque ya no estamos en la época del caballo negro, pero ellos están viviendo todavía en el periodo del caballo negro, porque viven en esa confusión, viven en ese periodo donde todavía no entienden. Sacarlos de ese error por medio de la presentación de la verdad. No presentar la verdad como si fuera un ataque, sino con el método de Cristo, como quien quiere hacerle bien, quien quiere darle liberación de la ignorancia, de la esclavitud, en prácticas que ni saben por qué o para qué, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os harás libre. Seamos nosotros los que tomen esa antorcha, ese relevo de aquellos mártires, ahora que tenemos tiempo y oportunidad para predicar este santo evangelio eterno a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Muchas gracias, pastor. Vamos a pedirle a usted que tenga la amabilidad de orar. 286. Mañana vamos a pasar los 300 con la ayuda de Dios. Amén. Oramos al Señor. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tu palabra nos revela. Gracias también, Señor, por cada motivación a estar constantes en la oración, a orar sin cesar, a tener un estilo de vida en el cual, como Enoc, en cada camino vayamos contigo, vayamos interactuando.
y ser parte de aquellos que un día también serán trasladados para estar todavía más cerca del Señor. Te damos gracias por tu palabra, por cada aspecto de la revelación y por cada hermano y hermana, cada amigo que está conectado y conectada aquí en esta plataforma y que también es portavoz, es canal de bendición para otros al compartir estas verdades, al compartir también para que otros se conecten. Señor, que esa obra que están realizando para ti sea recompensada en el mundo venidero. Danos un día de bendición y permite que mañana nos conectemos nuevamente para juntos orar, clamar y crecer en la gracia por medio del estudio de tu palabra. Escucha, Señor, cada oración que ha sido presentada y respóndela de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Bueno, familia, la verdad que hemos sido muy bendecidos al estudiar la Biblia junto con el pastor Mario Rondón. Gracias por estar allí, gracias por compartir, gracias por suscribirse. Mañana a las 9 nos volvemos a encontrar para continuar en esta serie especial de instrucción en la cual aprendemos a través de las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis, y obtenemos lecciones o reflexiones prácticas con nuestro libro Conexión 360. Será hasta mañana, familia, cuando nos volveremos a encontrar en el nombre del Señor Cristo Jesús. Oro para ustedes. Padre Celestial, gracias por la entrega de esta noche, gracias por ministrarnos, gracias por bendecirnos, gracias por hablarnos y darnos más instrucciones acerca de las profecías bíblicas. Pedimos tu cuidado para cada amigo y que las lecciones acá aprendidas, Señor, nos ayuden a ser mejores cristianos y a prepararnos para un encuentro glorioso contigo. Oro, Dios, por cualquier persona enferma, con alguna situación que ha entrado acá en este día. Extiende tu mano de misericordia y presta atención a sus problemas. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, será hasta mañana. Bendiciones. Un abrazo para todos.